Lecturas que vislumbran el acontecer informativo. Con Román Losinski. A ver, comencemos con el tema lluvias, que nos tiene tal cual, por ejemplo, que las intensas y prolongadas lluvias que azotan a Portuguesa han generado una crisis sin precedentes en el sector agrícola, con estimaciones de una pérdida de 80% de la superficie sembrada. Gustavo Moreno, presidente de la Asociación de Productores Rurales de Portuguesa, señaló que la superficie cultivada ha disminuido en 40% a causa de estas precipitaciones, las más intensas que se han registrado en los últimos 12 años. Moreno detalló que los desbordamientos de ríos han impactado severamente los cultivos de maíz. Desde abril no ha dejado de llover en diferentes intensidades, lo dijo el presidente de ASO Portuguesa. Eso en tal cual. En Mundo UR leemos que autoridades reportaron afectaciones en 2 comunidades de Ciudad Bolívar, luego de la crecida del río Orinoco, cuyo nivel continúa en alerta verde. Vamos hasta Bolívar con Carlos Zuniaga. En Ciudad Bolívar, el caudal del Orinoco sobrepasó un puente que comunica a los sectores La Toma y El Edén. Este jueves, la cota del río se ubicó en 16,80 metros sobre el nivel del mar, es decir, continúa en alerta verde. El alcalde del municipio Angostura del Orinoco, Sergio Hernández, dijo que mantienen un monitoreo constante en las zonas vulnerables. Jueves, 11:30 de la mañana. En el año 2018 tuvimos nosotros una alta crecida de más de 5 décadas que no entraba el río Padre. Y bueno, por supuesto aquí estamos todos atendiendo en todo momento. En el día de ayer trasladamos a 6 familias de este sector donde el río busca eso y nuestro pueblo ya tiene la cultura que sabe dónde va a llegar. Y bueno, gracias a Dios, aquí estamos todos pendientes, todos juntos, integrados, toda nuestra seguridad del Estado, protección civil, porque nosotros somos órganos, en este caso, preventivos en protección a nuestro pueblo, pendiente y que no tenemos nada que lamentar. En total, en las comunidades La Toma y El Edén, por lo menos 10 familias fueron evacuadas según registros de protección civil. Los afectados se están alojando en viviendas de sus parientes y otros residentes. De momento, en estos 2 sectores no se han establecido refugios temporales. Y el director de la Federación Nacional de Ganaderos de Venezuela, Alexis Algarra, expresó que la situación de los ganaderos en los estados venezolanos afectados por las lluvias fuertes es severa, muy difícil. Lo tiene Banca y Negocios. Explicó que los ganaderos, los productores agropecuarios y las comunidades campesinas la están pasando mal debido a que el fenómeno climático en el país los tomó de sorpresa. Las lluvias ponen en aprietos a todo el sector agropecuario, sobre todo en la parte occidental del país, que es donde se concentra la mayoría de la producción, lo dijo Algarra. Apuntó que la federación tiene más de 100 asociaciones de productores en todo el país y acotó que mantienen contacto con autoridades y otras organizaciones del sector privado para enfrentar esta contingencia. Y otra nota la tiene el carabobeño, es que la Sociedad Venezolana de Infectología alertó sobre los riesgos de enfermedades que existen en lugares más destacados, más afectados, quise decir, por las lluvias ocurridas en Venezuela durante las últimas semanas. Esto debido al paso de las ondas tropicales previstas hasta noviembre. Patricia Valenzuela, médico infectólogo, quien fue presidenta de la Sociedad Venezolana de Infectología, informó que se prevé un aumento de las enfermedades transmitidas por vectores y problemas gastrointestinales también. La humedad y los estancamientos aumentan la presencia del mosquito Aedes aegypti, el patas blancas, responsable de transmitir enfermedades como dengue, chikungunya y fiebre amarilla, cita para la doctora Valenzuela. Y bueno, en materia política, por ejemplo, tenemos en Mundo UR que Estados Unidos impuso sanciones financieras a Héctor Guerrero Flores, alias Niño Guerrero, líder de la extinta organización criminal transnacional Tren de Aragua, que fue designada como grupo terrorista por la administración de Donald Trump. El Departamento del Tesoro también sancionó a otros 5 miembros del Tren de Aragua, entre ellos su lugarteniente Johan José Romero, conocido como Johan Petrica. Es una nota de Mundo UR. Y en tal cual, leemos que el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa recordó que ayer se cumplieron 100 días del encarcelamiento de Nakarim Mena, la única mujer entre los 20 periodistas que se encuentran detenidos en el país. Mena y su esposo Yanni González fueron apresados el 8 de abril mientras grababan un reporte sobre seguridad ciudadana desde Plaza Venezuela en Caracas. El caso de Nakarim nos toca a todos muy de cerca. Es periodista, es mujer, es madre. Esto lo resaltó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa. Y en tal cual leemos que Génesis Gabriela Pavón Paredes y Rocío del Mar Rodríguez Guillén fueron condenadas por el Tribunal de Control número 3 de El Vigía a 10 años de cárcel por presuntamente imprimir una franela o franelas con la imagen de la caída de una estatua de Hugo Chávez.
Las dos jóvenes fueron acusadas de incitación al odio, traición a la patria, terrorismo. Ellas dicen haber sido víctimas de una trampa. Lo tiene tal cual. En el diario, leemos que el Comité por la Libertad de los Presos Políticos convocó una concentración para el día de hoy en el Vaticano y en distintas sedes de la Nunciatura Apostólica en todo el mundo. La organización independiente instó a los manifestantes de países de Latinoamérica y de Europa a protestar por la libertad de todos los detenidos por razones políticas en Venezuela. Son las 6:21 de la mañana. En materia económica, Banca y Negocios nos tiene que el Banco Central de Venezuela aceleró su intervención cambiaria con un total de $220 millones puestos en el sistema bancario en dos tramos. El primero, 100 millones en la jornada del lunes 14 y el segundo de $120 millones este miércoles 16 de julio, 2 días después. El tipo de cambio al que se colocó esta extensión de la intervención del lunes pasado fue de 135,67 bolívares por euro, 0,60% superior a la cotización del pasado lunes. En lo que va de julio, la cotización de intervención publicada por el Banco Central ha escalado 7,51%. Hasta el momento, el monto colocado por el BCB durante este mes se ubica en $290 millones, cuando todavía quedan pendientes al menos 2 ventas regulares de divisas a la banca en este mes de julio. Y el sistema financiero venezolano creció 6,75% interanual. Este reporte a través de Mundo UR nos lo trae Ginette González. El sistema financiero venezolano registró un crecimiento interanual de 6,75% en su total de activos, impulsado por un aumento de 20,74% en la cartera de créditos. La ganancia neta del sistema se ubicó en $551,86 millones, con un notable incremento del 159,27% frente al mismo periodo de 2024. El Banco de Venezuela lidera en captaciones y ganancias netas, aunque reduce su cuota de mercado, mientras Banesco y el Banco Provincial se posicionan como líderes en cartera de crédito. En indicadores claves, el sistema muestra un rendimiento de activos de 14,18% y una rentabilidad de 62,69%. Y Mundo UR nos tiene que en Carabobo se instaló la Asamblea Anual número 81 de Fedecámaras con la participación de cerca de 500 empresarios del país, autoridades del Ejecutivo y más. El reporte lo tiene Ruth Lara Castillo. El evento inició con la memoria y cuenta del actual comité directivo. Su máxima autoridad destacó logros institucionales durante su gestión y también planteó la necesidad de cambios para mejorar la actividad en el sector empresarial. Adán Celis, presidente de Fedecámaras. Pues son muchos los cambios que se reconocemos que hay la voluntad de ir trabajando en ellos, pero necesitamos darle velocidad, ¿no? Tenemos que hacer cambios en ese marco jurídico, tenemos que crear confianza, tenemos que también seguir solicitando que las sanciones cesen. Un país no se va a transformar haciéndolo más pobre. Y en el Fedecámaras ni en el empresario nunca seríamos capaces de pedir ninguna medida que afecte a ningún venezolano con tal de buscar otros objetivos. La Asamblea contó con la participación de la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, quien aseguró que Venezuela ha registrado un crecimiento económico. Se ha incrementado la producción petrolera, no ha caído la producción petrolera. Gracias a los esfuerzos de nuestra industria, gracias a los trabajadores de nuestra industria, gracias a las alianzas. El presidente Nicolás Maduro los ha llamado a ustedes formalmente, a Adán, a Luigi, no está aquí Orlando, y les ha dicho, vengan los empresarios nacionales a invertir en nuestras industrias, en la CBG, en PDVSA, vengan a invertir. Y ahí está el resultado de un punto que tenemos en común. La asamblea continúa este viernes 18 de julio, cuando se espera la elección del nuevo comité que liderará Fedecámaras los próximos 2 años. En materia de salud, Crónica 1 nos tiene que Ramón Rubio, presidente del Colegio de Médicos de Aragua, estima que actualmente hay entre 80 y 100 médicos nefrólogos en el estado. En la unidad de diálisis El Milagro funcionan 10 máquinas y al menos 3 no tienen baterías para soportar las fallas eléctricas, por lo que el proceso debe repetirse. Nancy es paciente renal del Centro Clínico Diálisis Aragua y desde hace 2 años recibe atención. Cuando inició había 3 especialistas y ahora solo hay 2 médicos cirujanos. En el ámbito público, un médico especialista percibe un salario mensual de apenas $250, con los bonos nocturnos incluidos, según Rubio, presidente del Colegio de Médicos de Aragua. El texto es de Crónica 1. Y en Mundo UR leemos que el Colegio de Bioanalistas de Aragua alertó sobre laboratorios que no cumplen con estándares de precios y de calidad. Vamos a escuchar a Carmen Elisa Pecorelli.
La denuncia por parte de médicos e incluso pacientes sobre la proliferación de laboratorios a costos muy bajos con resultados que no tienen los estándares adecuados ni bajo la supervisión de profesionales se ha incrementado en Aragua y ha sido denunciado por la presidenta del Colegio de Bioanalistas en la región, Blanca León. Estén atentos a los laboratorios que acuden y estén apegados a esta lista de precios mínimos que tiene que estar a la vista del paciente, porque se están haciendo ofertas de exámenes que en realidad no cumplen con los estándares de calidad y son los que se están ofertando con combos que es totalmente fuera de nuestra ley de ejercicio. Comparar los precios entre los laboratorios más reconocidos de la región es uno de los puntos importantes con el fin de saber si los resultados y el procedimiento es el correcto. De lo contrario, pueden acudir al Colegio de Bioanalistas en la entidad. La voz de Carmen Elisa Pecorelli. Y en tal cual, leemos que la organización no gubernamental Survival International denunció la crisis sanitaria que padece el pueblo Yanomami en Venezuela. Hicieron un llamado a las autoridades correspondientes. En un comunicado, la ONG describió que los equipos sanitarios únicamente acceden a unas pocas zonas y lo hacen de forma esporádica. En regiones remotas, algunas comunidades no reciben ningún tratamiento. Hasta ahí la cita textual. Según datos recopilados por agentes sanitarios Yanomamis y replicados por la ONG, en la región de la Sierra Parima, más de 500 Yanomamis fallecieron entre 2022 y 2024 a causa de la malaria. También se reportan brotes recurrentes de paludismo, tuberculosis y neumonía, que generan una merma en las capacidades de caza, pesca y cosecha en huertos artesanales. Esta situación impacta en la alimentación de los habitantes, especialmente niños y personas mayores. El texto completo en tal cual. Son ahora las 6:28 de la mañana. Vamos a compartir los primeros mensajes publicitarios del día. Vamos a ir a la pausa. Luego de ello volveremos con el tema educativo, el resto de los titulares nacionales, internacionales y los deportivos también. Hablemos antes de Fospuca. Cada día surgen nuevos retos, metas, razones para seguir trabajando por el país. Este 2025 es especial para Fospuca porque celebran 45 años comprometidos contigo. En cada calle limpia está el esfuerzo de un equipo que trabaja incansablemente para entregar a la ciudad el entorno que merece. Gracias por ser parte de su historia, avanzando juntos, construyendo un futuro más limpio y lleno de esperanza. Fospuca, 45 años de pasión por Venezuela. Y en Pinturas Montana creen en esos momentos que hacen grande nuestra vida, esos que construyen historias, familias, memorias. Montana ha pintado cientos de paredes, miles de hogares, millones de vidas, pero más que eso ha pintado tus grandes momentos. Ahora es cuando queda por seguir pintando futuro, ideas e historias. Pinturas Montana pinta lo importante. Pintamos tu vida. Pinturas Montana, tecnología del color. Y vamos a hablar de Renata. La felicidad se ve en diferentes formas, así como una rica y esponjosa torta Renata, que es deliciosa recién salida del horno, hecha por supuesto con la mezcla para tortas de Renata. Prepara también panquecas, ponquecitos, galletas y mucho más. Pero la felicidad también se ve como una deliciosa redondita rellenita de Renata o una súper crujiente wafer de Renata. Así, así, así. Y todas son de Renata porque la felicidad incluye Renata. Síguelos en @productosrenata. Y hablemos también de Grupo Leti. Un secreto les dejo para seguir en movimiento. Si tu vida es activa, practicas deporte, entrenas, pues Diclazón Gel es esencial en tu bolso y en tu botiquín. Es una maravilla para el alivio local del dolor e inflamaciones leves, para contusiones, golpes, distensiones, tortícolis, lumbalgias y mucho, mucho más. Que nada te detenga. Sigue moviéndote con Diclazón Gel, un producto de Grupo Leti. Y en Grupo Leti nuestro compromiso es mayor. Hablemos también de Osole, porque detrás de la línea más grande de salsas para pastas de Osole hay mucho más. La ketchup de Osole, que es la más rica, cremosa y con su práctico empaque no esperes más. Disfruta. La ketchup de Osole es ideal para acompañar tus hamburguesas, papas fritas, perros calientes. Síguelos en Osole_Foods. Osole, los sabores de la vida. Son las 6:30 de la mañana. Vamos a escuchar esto de Natalie Imbruglia, ya por título Torn. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida,
Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Espacio para conectar. Éxitos.
Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila. Antes de retomar la lectura de nuestros titulares, permítame en publicidad hablarles de Zoom. 49 años los de Zoom ya. Y Zoom se siente muy orgulloso de celebrarlos con la gente, dándoles la tranquilidad de estar en todo momento en las mejores manos. Son muchos kilómetros, la verdad, recorridos dentro y fuera de Venezuela también, con la más alta calidad en servicio de envíos, casilleros internacionales y remesas. Zoom es ese aliado confiable, comprometido con el país y con su gente hoy y siempre, porque nadie lo hace mejor que Zoom. Y hablemos también de los camiones Fotón. El Truckmate, cabina sencilla de Fotón, es el vehículo ideal para tu emprendimiento, diseñado para la distribución urbana, el transporte de carga ligera. Con disponibilidad inmediata puedes poner tu negocio en marcha sin demoras. Además cuentas con el respaldo de la extensa garantía Fotón, la seguridad de un amplio stock de repuestos y el apoyo constante de ejecutivos de la marca en Venezuela. En Fotón entienden tus necesidades y te ofrecen la herramienta perfecta para crecer. Fotón, haciéndote la carga más ligera. Y tienes que conocer la nueva app de Bancaribe. Siempre ha sido la mejor, no cabe duda, pero ahora Conexión Digital es grandiosa, está pensada en ti, viene con nuevo look más moderno, amigable, con nuevas funcionalidades, tiene todo lo que pediste, pagos rápidos, simplificados, lista de favoritos, mejor navegación, notificaciones de todo lo nuevo y hasta tienen una sección de promociones y beneficios exclusivos. ¿Qué esperas? Descárgala ya, actualízala, es Bancaribe, 70 años conectados con tu vida. Y vamos a hablar de KFC, pues hoy, mañana, es fin de semana, el domingo también, ordenar el Mega Box de KFC, un menú completo para compartir que tiene 12+1 productos por un precio de 12+1. Así que ve a cualquiera de las tiendas KFC en todo el país y ordena tu Mega Box 12+1, que viene con 2 Chicken Crunch, 4 Hot Wings, 3 Strips, 2 papas regulares y 2 bebidas por un precio de 12+1.
También puedes ordenar por delivery, claro, y en el autoservicio también. Síguelos en @KFCVZLA y descubre todo lo que tienen para ti. KFC, auténticamente crispy y siempre original. Cierro hablándoles de Gama. Digamos que saliste de la oficina, del gimnasio, no sé, de las diligencias del día y, no hubo tiempo para ir al mercado. O de pronto te agarra la madrugada con un antojo o realmente necesitas algo urgente a medianoche. Pues en cualquier caso, tranquilo. En Gama son nuestros aliados con 20 tiendas 24 horas al día, 7 días a la semana. Tu ritmo de vida no se detiene, ¿verdad? Sí, Gama tampoco. Conoce las tiendas en @SomosGamaB. Es Gama, sin ti no hay nosotros. Lecturas informativas. Con Román Losinski. Retomamos la lectura de nuestros titulares y en materia educativa encontramos en Mundo UR que en Mérida, docentes dependientes del Ejecutivo Regional reclamaron que no les han cancelado algunos beneficios y exigen un mejor salario para todos los trabajadores del sector. Jade Delgado tiene la información. Desde hace años, los educadores del país han denunciado la crisis que atraviesan. Esperan volver a tener la calidad de vida de la que disfrutaron hace tiempo. Eudalia Duque, coordinadora de la Coalición Sindical Magisterial en Mérida. Fueron 6.160 bolívares que a los docentes del Ejecutivo Regional no les llegó. Estamos haciéndole un llamado también al Ministerio de Educación, nos cancelen ese bono vacacional, ya que nosotros tenemos una cláusula contractual, todo lo que se dé aumentos nacionales por extensión de beneficios no corresponde a los docentes del Ejecutivo Regional. Explicaron que los docentes no tienen cómo cubrir sus necesidades básicas ante los altos costos de la vida, una situación que obliga a algunos de ellos a realizar otras actividades para generar ingresos económicos adicionales. Yani Vivas, secretaria encargada de CITRE Enseñanza en Mérida. Para nadie es un secreto, bueno, en la mayoría de las instituciones o las escuelas pues, se ha visto el abandono de las aulas de clase porque el docente se ha retirado o se ha ido para buscar otra labor. Igualmente los docentes manifestaron que con el paso del tiempo cada vez se ve más afectado su poder adquisitivo y la calidad de vida. Y la que sigue es información muy local, muy de Caracas, pero de interés sobre todo para el tránsito. Mire, Banca y Negocios nos tiene que el Ministerio de Transporte informó que cerrarán totalmente los accesos al puente Longaray, que conecta la parroquia El Valle con la autopista Vallecoche en Caracas debido a trabajos de rehabilitación. Señaló en redes sociales que las labores de mantenimiento se van a efectuar desde el día de hoy y hasta el próximo 7 de agosto en un horario comprendido entre las 9 de la noche y hasta las 5 de la mañana. En materia de sucesos, Mundo UR nos tiene que el día de ayer se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 2 de la bajada de Tazón, sentido Caracas, que dejó al menos 29 personas lesionadas. El siniestro ocurrió cuando una unidad de transporte que venía de Aragua con efectivos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana perdió los frenos y usó una de las rampas de frenado para evitar un accidente mayor. Sin embargo, superó la rampa y luego cayó al barranco, lo que produjo varios heridos de gravedad. Y cierro con Mundo UR, nos tiene que autoridades incautaron más de 3.000 kilos de drogas en las costas de Falcón. Vamos a escuchar a Douglas Durán. El procedimiento lo efectuaron funcionarios de la División contra la Delincuencia Organizada de la Policía Nacional Bolivariana de Chichiriviche en las costas de Curimichate, sector cercano a San Juan de los Cayos en el estado Falcón. Según la información de las autoridades, el alijo, compuesto de 123 fardos de color negro, arrojó un peso de 13.075 kilogramos de cocaína y era transportado en un sumergible, el cual fue detectado por efectivos que patrullaban en lancha. Durante el procedimiento se detuvieron a 4 personas de nacionalidad colombiana, de las cuales no se ofrecieron mayores detalles sobre su identidad. Las labores de investigación continúan en la zona a los fines de encontrar más elementos de interés criminalístico. Planeta de Naciones. Internacionales. Este recorrido internacional vamos a iniciarlo hoy en América Latina. Hablando del hambre, América Latina y el Caribe han logrado avances significativos en la lucha contra el hambre, pero aún enfrentan desafíos como el alto costo de una dieta saludable, lo que podría dificultar el cumplimiento del objetivo de desarrollo sostenible de erradicar esa lacra. Leo textualmente esto lo advirtió el economista jefe de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mejor conocida como FAO. Él es Máximo Torero.
En AFP encontramos que al menos 18 mineros quedaron atrapados el jueves en una mina ilegal de oro ubicada entre los municipios Remedios y Segovia, en el departamento de Antioquia, en el noreste de Colombia. Al parecer todos están vivos, según informaron fuentes oficiales. En Mundo UR, tenemos que Ecuador aprobó las garantías para la extradición de este criminal que hemos venido mencionando en las últimas semanas, alias Fito, enviada por Estados Unidos. El reporte lo tiene, quiero decir, Estefanía Chaparro. En una audiencia telemática el viernes 11 de julio, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, líder de la banda de los Choneros, aceptó ser extraditado a Estados Unidos para responder por 7 cargos ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, incluidos narcotráfico y tráfico de armas. El martes 15 de julio, Estados Unidos envió a la Corte Nacional de Justicia las garantías internacionales requeridas para proceder con la extradición, certificaciones de que Fito no será sometido a tortura, tratos inhumanos o pena de muerte. Ahora, con estos documentos, el presidente de la Corte, José Swing, deberá emitir una sentencia favorable para que el caso pase a manos del presidente de la República, quien tendrá la decisión final sobre la entrega y deberá coordinar con Estados Unidos la fecha y lugar para el traslado. Sin embargo, antes de la firma presidencial, la justicia deberá resolver si Macías primero debe cumplir su condena pendiente en Ecuador, que supera los 34 años de prisión por delitos como delincuencia organizada, asesinato y narcotráfico. En F, leemos que el presidente de Bolivia, Luis Arce, convocó este jueves, a nombre del gobierno boliviano, a todos los partidos de izquierda a una reunión para conformar un único bloque popular de cara a las elecciones generales del 17 de agosto y así hacer frente a los partidos de la derecha, eso lo colocan entre comillas en F, donde también leemos que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó este jueves en Brasilia que va a enfrentar el juicio que lo tiene como principal acusado de orquestar un supuesto golpe de Estado tras haber perdido las elecciones en 2022. Por cierto, que Luis Ignacio Lula da Silva ha reiterado este jueves que pretende negociar la amenaza arancelaria de Estados Unidos, pero aclaró que no será un gringo el que le dé órdenes a su país en alusión al mandatario Donald Trump. Claro que vamos a hablar de Estados Unidos, pero antes, Noah Bullock, director de la ONG Cristosal, que investiga casos de corrupción y denuncia violaciones de derechos humanos en El Salvador, anunció el jueves que la organización se vio forzada a partir al exilio ante la escalada represiva del gobierno de Nayib Bukele contra activistas humanitarios. Ante la creciente represión y cierre de espacios democráticos en El Salvador, Cristosal se ve forzada a suspender sus operaciones en El Salvador y operar desde sus sedes en Honduras y Guatemala. Retomando lo dicho por Lula Silva, que no será un gringo el que le dé órdenes a su país, pues bueno, el presidente Donald Trump insistió este jueves en que el gobierno de su homólogo Luis Ignacio Lula da Silva cambie el rumbo y deje de atacar a su predecesor Jair Bolsonaro en el último embate de una crisis que no cesa. Vamos a hablar de México. La presidenta Claudia Sheinbaum pidió este miércoles a Estados Unidos reconocer que tiene un problema grave de consumo de drogas y aseguró que tal vez le falta información al presidente Donald Trump sobre lo que su país hace para frenar el tráfico de sustancias ilícitas ante las acusaciones del mandatario de los Estados Unidos. Por cierto que la fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, y el secretario de Interior, Doug Burgum, visitaron este jueves la emblemática prisión de Alcatraz. Ojo, no la nueva, no Alligator Alcatraz, la Alcatraz de Los Ángeles, de California, cuya reapertura fue ordenada el pasado mayo por el presidente Donald Trump. Pues bueno, ya habría sido visitada por la fiscal general y por el secretario de Interior, lo tiene F. El presidente Trump ha sido diagnosticado con una insuficiencia venosa crónica luego de someterse a un examen médico por hinchazón en las piernas, lo informó el jueves la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. En las últimas semanas, el presidente Trump notó una leve hinchazón en la parte inferior de sus piernas. Por precaución y de acuerdo con el cuidado médico rutinario, esta preocupación fue evaluada exhaustivamente por la unidad médica de la Casa Blanca. El presidente se sometió a un examen completo, incluyendo estudios diagnósticos vasculares. Se realizaron ultrasonidos Doppler venosos bilaterales de las extremidades inferiores que revelaron insuficiencia venosa crónica, una condición benigna y común, especialmente en personas mayores de 70 años. Es importante destacar que no hubo evidencia de trombosis venosa profunda ni de enfermedad arterial. Había surgido el rumor, fue desmentido por la propia Casa Blanca y un poco más tarde tuvo que ser reconocido en esta declaración de Karoline Leavitt. La Universidad de Columbia, en Nueva York, adoptará una polémica definición de antisemitismo mientras negocia con la administración del presidente Trump, que la acusó de no proteger los derechos de los estudiantes judíos y congeló parte de los fondos federales destinados a la institución, entre ellos $400 millones en subvenciones y en contratos. Lo tiene F, donde también leemos que el sobrecoste en las obras para remodelar la sede de la Reserva Federal estadounidense en Washington
parece brindarle al mandatario Donald Trump un resquicio para tratar de acometer una controvertida acción: despedir al presidente del organismo, Jerome Powell, con quien mantiene desavenencias por su política monetaria. Y el ministro de Comercio de China, Wang Wentao, reveló el viernes que el porcentaje de aranceles impuesto actualmente por Estados Unidos contra su país es de 53,6%, uno de los más altos del mundo. Y congresistas republicanos aprobaron este viernes el plan del presidente Trump para cancelar $9,000 millones en ayuda exterior y radiodifusión pública como parte de los recortes del presupuesto federal. El presidente Trump anunció este jueves que ordenó a la fiscal general de Estados Unidos que divulgue los testimonios del gran jurado que acusó formalmente al magnate Jeffrey Epstein de tráfico sexual de menores. Por cierto, que sobre Epstein, una colección de cartas regaladas a Epstein por su cumpleaños número 50 en 2003 incluía una nota a nombre de Donald Trump y el contorno de una mujer desnuda, según un informe de Wall Street Journal publicado este día jueves. La Casa Blanca insistió este jueves en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido transparente a la hora de gestionar el caso sobre el fallecido millonario acusado de pederastia, Jeffrey Epstein, mientras continúa aumentando la presión de sus bases para que el gobierno publique una supuesta lista de clientes del financiero. Pasamos a Europa ahora. En España, asociaciones vecinales de Madrid se concentraron en la céntrica Plaza Callao con el lema «Fuera el odio de nuestros barrios y pueblos». Desde Madrid, el reporte lo tiene Luis Martínez. Distintos colectivos sociales y agrupaciones vecinales de Madrid han convocado a concentraciones antirracistas ante la situación que se vive desde hace unos días en el municipio murciano de Torre Pacheco. Con el lema «Stop Racismo, ni en Torre Pacheco ni en ningún lugar», la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid animó a acudir para dejar fuera el odio de los barrios y pueblos. Hacen referencia a la presunta propagación de mensajes de odio y bulos por parte de medios, perfiles y grupos de chat de extrema derecha, incluso llamando a la cacería de migrantes. Para este sábado 19 de julio han convocado una concentración en la Puerta del Sol sobre las 20 horas locales que anima a condenar la xenofobia. Los promotores de la protesta sostienen que lo que está pasando en Torre Pacheco no es un hecho aislado, es el resultado de una estrategia organizada de odio racista e islamofobia que utiliza un acto violento como excusa para linchar, amenazar y agredir. Y miren, en AFP leemos que Francia entregó este jueves su aeródromo y sus últimas bases a las autoridades senegalesas, con lo que termina su presencia militar permanente en África Occidental y Central. La retirada, que pone fin a 65 años de presencia del ejército francés en Senegal, se produce después de otras similares en todo el continente, donde las antiguas colonias francesas le han venido dando la espalda a París. Es una nota, repito, de la agencia France Press, donde leemos también que el gobierno británico anunció su intención de otorgar a los jóvenes de 16 y 17 años el derecho a voto en todas las elecciones del Reino Unido, en una importante reforma en el sistema democrático de ese país. Y F nos tiene que el grupo hacker No Name 057, organización prorrusa dedicada a ciberataques en todo el mundo y cuya infraestructura ha sido neutralizada, lanzó ataques contra España durante las elecciones generales que se celebraron en ese país en 2023 y durante una cumbre europea en Granada, hacia el sur de ese mismo año, repito, 2023. Por otra parte, la representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, instó este jueves a Rusia, en el 11º aniversario del derribo del vuelo MH17 en Ucrania, con 298 personas a bordo, a que acepte su responsabilidad en esta tragedia y coopere plenamente con los esfuerzos de las autoridades neerlandesas, entre otras, para hacer justicia en ese caso. Y la Unión acordó este viernes, ya el día de hoy, un nuevo paquete de sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. El número 18 ya, que incluye una reducción del precio máximo del petróleo ruso que puede ser exportado, según informaron fuentes oficiales. Bueno, vamos a Medio Oriente. 2 personas murieron, varias resultaron heridas, entre ellas el párroco argentino Gabriel Romanelli, al verse alcanzado por un bombardeo israelí, la única iglesia católica de la Franja de Gaza. Lo comentamos ayer al final del programa. Eso lo indicaron el jueves el Patriarcado Latino de Jerusalén y la Defensa Civil también. Este es un acto injustificado de la ocupación israelí contra civiles. Somos alrededor de 400 desplazados en la iglesia. Es un acto de barbarie. Entre los heridos de este ataque se encuentra su párroco, el argentino, repito, Romanelli. Así lo ha informado el Patriarcado Latino. El párroco se había hecho popular en Italia por llamadas diarias de su compatriota, el Papa Francisco, quien desde el inicio de la ofensiva israelí le telefoneaba para preguntarle sobre la situación en Gaza, sobre los centenares de desplazados que se refugiaban en esa iglesia. Incluso le preguntaba al Papa, ¿qué has comido? ¿Qué comiste el día de hoy? En AFP,
Leemos que el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu dijo este jueves al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que el ataque a la única iglesia católica en Gaza ha sido un error. Esto lo informó la Casa Blanca. Israel volvió a bombardear este jueves la provincia de Al-Sueida, al sur de Siria, pese a la retirada de las tropas gubernamentales de la región tras la entrada en vigor anoche de un alto al fuego entre estas y las facciones locales a las que se enfrentaban. El representante permanente adjunto de Israel ante la ONU, Brett Jonathan Miller, justificó ese jueves los recientes ataques del Estado judío a Siria como una obligación religiosa y moral y afirmó que su país llevará a cabo ataques contra militantes yihadistas en el sur de Siria también. Nos quedan dos notas. F tiene una. La Organización de Derechos Humanos con sede en Israel, HaMoked, anunció este jueves que 5 menores de edad gazatíes fueron detenidos por el ejército de Israel y que otros 4 permanecen desaparecidos luego de encontrarse cerca de los polémicos puntos de reparto de comida de la Fundación Humanitaria para Gaza. La última la tiene el Papa León XIV, quien reitera su llamamiento a un alto al fuego inmediato en la Franja de Gaza y expresa su profunda esperanza de diálogo, reconciliación y paz duradera en la región. El reporte lo tiene Fabiana Ortega. En un telegrama firmado por el secretario de Estado, cardenal Pietro Parolin, el sumo pontífice se declaró profundamente entristecido por el ataque perpetrado este jueves por el ejército de Israel contra la parroquia La Sagrada Familia de la ciudad de Gaza, la única existente en la franja. El ataque ha causado al menos 2 muertos y varios heridos, entre ellos el párroco Gabriel Romanelli, quien resultó afectado en una pierna. Es él quien desde el comienzo de la guerra ha dado refugio a más de 500 personas que huían. El Papa León, al confiar las almas de los difuntos a la amorosa misericordia del Dios Todopoderoso, según indicó, manifestó también su cercanía espiritual a toda la comunidad y sus oraciones por el consuelo de los que están de luto y por la curación de los heridos. Según cardenal Perbatista Pizzaballa, la iglesia fue alcanzada de forma directa por un carro de combate, aunque las fuerzas de defensa de Israel dicen que fue un error. Cáritas Jerusalén ha pedido urgentemente a todas las partes que respeten y protejan los lugares de culto y el refugio humanitario. Señalaron que atacar o poner en peligro a civiles que buscan refugio es una grave violación del derecho internacional humanitario y un asalto directo contra la dignidad humana. La ofensiva contra Gaza, lanzada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023, han dejado hasta la fecha cerca de 58.600 palestinos muertos. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. Y mire usted, en deportes, el nacional que nos tiene, que la selección de Bolivia, la selección de fútbol de Bolivia, estaría al borde de ser sancionada por la Confederación Sudamericana de Fútbol, la CONMEBOL, dentro del marco de un caso, por supuesto, dopaje, en el que habrían incurrido 2 jugadores en uno de los partidos de las eliminatorias sudamericanas que otorga cupos para el Mundial 2026, que como saben se va a realizar en Estados Unidos, México y Canadá. Varios medios en Latinoamérica, incluida la popular cuenta Gambeteros, han establecido que la sanción sería de 7 puntos, una cifra insalvable para Bolivia en sus aspiraciones de clasificarse a la próxima edición de la Copa del Mundo. De confirmarse la pérdida de estos 7 puntos, Bolivia dejaría de ser una amenaza en la pelea por el 6º y el 7º lugar de la eliminatoria, en donde parcialmente se ubican las selecciones de Colombia y de Venezuela. Esto lo tiene el Nacional. En F, leemos que autoridades francesas investigan donaciones por valor de 180.300 euros que el futbolista Kylian Mbappé realizó en junio de 2023 a 5 policías que participaron en la protección de la selección nacional de su país. La investigación, divulgada inicialmente por el semanario Le Canard, está a cargo de la Inspección General de la Policía Nacional e investiga los pagos realizados por Mbappé con cheques de una cuenta bancaria a su nombre en Mónaco. Mundo UR nos tiene que el equipo galés de fútbol Swansea City, que milita en el Championship, anunció este jueves que el rapero estadounidense Snoop Dogg se convirtió en propietario e inversor del club. Y en Mundo UR también leemos que un nuevo récord se impuso este jueves al darse a conocer la noticia del fichaje del canadiense, Olivia Smith al Arsenal, proveniente de Liverpool, por un precio de alrededor del €1.000.000, una cifra nunca antes vista en el fútbol femenino. Y bueno, pasando a otras disciplinas, béisbol, por ejemplo, el Nacional nos tiene que con 31 jonrones en la mitad de la temporada regular de Grandes Ligas, Eugenio Suárez se proyecta con más de 60 vuelas cercas para el final de la zafra. Tercera base venezolano de 33 años, fue parte de los suplentes del equipo de la Liga Nacional en el Juego de las Estrellas, un puesto que le fue dado por su brillante desempeño. En Mundo UR, leemos que el venezolano Keidomar Vallenilla logró el primer lugar en la categoría de 89 kilogramos en el Campeonato Panamericano de Levantamiento de Pesas,
que se celebra en Cali, en Colombia. Y vamos a hablar de Nadal, pero de golf. Sí, nos tiene que el muy laureado extenista español Rafa Nadal se quedó a las puertas de colocarse entre los 10 mejores del campeonato de profesionales de golf de su Baleares natal. El torneo lo ganó Anthony Ferrer tras remontar en la última jornada. Y mire, cerramos con esto. Nos tiene que el ex esquiador noruego Audun Gronvold, medallista olímpico en los Juegos de Invierno de Vancouver 2010, falleció a los 49 años tras ser alcanzado por un rayo cuando se encontraba con su esposa en una cabaña rural, según confirmó la Federación Noruega de Esquí. Son ahora las 7:01. Luego de la pausa estaremos conversando nosotros con Janet Márquez, con la directora ejecutiva de Cáritas en Venezuela. Es una conversación que tuvimos hace un par de días. Si tiene la ocasión además de seguirla por YouTube, va a ver las muy hermosas instalaciones de la Conferencia Episcopal de Venezuela hacia Montalbán. Y luego, a partir de las 7:35, 7:40 de la mañana, no se pierda el estreno, el preestreno, la verdad, de Corazón Fantasma. Es la nueva canción, la extraordinaria nueva canción de Zapato 3. Estaremos además conversando con Fernando Batoni, con Carlos Segura, a propósito de este lanzamiento, de su gira, de todo lo que viene este año, disco nuevo incluido. Así que no se aparte, por favor. 7:40 el estreno de este tema, el preestreno, el lanzamiento de esta gran canción, Corazón Fantasma de Zapato 3. 7:02, le ponemos algo de música al espacio. ¿Qué les parece Duran Duran y el tema View to a Kill? Suena en éxito. Espacio para conectar. Éxitos. Caracas, El Vigía, Guarenas, Guatire, Maturín, Táchira, Mérida, Barquisimeto, Margarita, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Maracaibo. Maracay. Éxitos. Sonidos en primera fila.